No creo que llame Sergio ahora, lo tengo como en vibrador esto. Bueno, pues si os parece vamos a empezar, que ya pasa un poco de las 10 de la mañana. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado a esta sesión sobre diversidad e inclusión que proponemos cada semana desde Fundación Diversidad. Hoy en particular vamos a hablar de sesgos inconscientes, barreras para fomentar un entorno diverso e inclusivo en el ámbito empresarial. Y es un placer contar con la participación de Elena Valderas, responsable de gestión de la diversidad e inclusión y experiencia de empleado en Ferrovial, y alguien que tiene una trayectoria muy amplia en estos temas. Y también dar la bienvenida a Sergio Jiménez, que es fundador y CEO de iWin, una empresa pues, que se dedica a la gamificación, al videojuego, a crear pues, soluciones más innovadoras para las empresas. Dicho esto, os pido que apaguéis vuestros, o silenciéis más bien vuestros micros, y le voy a dar la palabra a Elena para que empiece con esta sesión. Mil gracias. Muy bien, muchas gracias, Sonia, a ti en particular y a la Fundación por ofrecernos la posibilidad de compartir nuestra experiencia en sensibilizar, ¿no? en sesgos inconscientes. En primer lugar, bueno, quería dar unas breves pinceladas sobre Ferrovial, ¿no? La compañía para la que trabajo y en la que hemos desarrollado este proyecto. Hablar un poquito también sobre la estrategia de diversidad y ya entrar de lleno en la temática de sesgos. Imagino que muchos conoceréis la compañía. Ferrovial, bueno, pues es una compañía donde trabajamos más de 90.000 empleados. Tenemos presencia en diferentes puntos del mundo. Es una empresa internacional con presencia pues en Canadá, en Reino Unido, Estados Unidos, España, Polonia, ¿no? Como países clave. Y tenemos 4 líneas de negocio. Una es a nivel constructor, la constructora, que es la más conocida. Otra es la autopistas, donde bueno, pues, construimos autopistas y además también trabajamos lo que es la explotación a través de diferentes bueno, pues, autopistas de peaje. Aeropuertos, por ejemplo, gestionamos el aeropuerto de Heathrow, tenemos participación en el mismo, y también la línea de servicios, que bueno, pues ahora en esta circunstancia actual con el COVID-19 están pues, muchos compañeros en primera línea, ¿no? Apoyando lo que es desde limpieza de hospitales hasta limpieza en las ciudades y bueno, acompañando y asesorando en a ver si conseguimos salir de este momento, ¿no? complicado en el que estamos, ofreciendo nuestros servicios a la ciudadanía. El propósito de Ferrovial es bueno, pues desarrollar infraestructuras sostenibles para un mundo en movimiento, ¿no? Entonces, pues de ahí que esas 4 líneas de negocio, todas ellas conjugan para ofrecer estos servicios a nivel global. Mi rol, ya centrando un poquito en lo que es el tema de diversidad y sesgos, yo soy responsable de diversidad e inclusión a nivel global del grupo. Nosotros desde a nivel corporativo desarrollamos una estrategia de diversidad a través de la cual pues luego las diferentes líneas de negocio y en diferentes países en los que operamos, ellos pues aterrizan, ¿no? Esa estrategia. Quiero destacar que, bueno, pues que tenemos diferentes niveles de madurez de implementación de la estrategia en función de la idiosincrasia de cada país, ¿vale? Para entendernos, nuestro objetivo primordial es fomentar una cultura inclusiva en Ferrovial que permita pues, a cada empleado ser uno mismo, ¿no? Y que pueda expresar todo su potencial de desarrollo. En este sentido, trabajamos mucho a nivel de liderazgo inclusivo, como manager, como catalizador. Y luego, bueno, pues trabajamos también diferentes casuísticas o diferentes pilares de la diversidad. Pues, por ejemplo, el tema de género. Somos un sector muy masculinizado y para nosotros fomentar la igualdad en esta línea es muy importante. Para que os hagáis una idea, pues nosotros, igual que otras compañías masculinizadas, necesitamos trabajar para que nuestras empleadas consigan llegar a posiciones de mandos intermedios y directivas. Tenemos un problema de base que son las formaciones STEM, que como muchos conocéis, pues existe alrededor de un 70-30% de mujeres que se forman en estas titulaciones, y entonces pues hay un pequeño pues, problema de captación. Trabajamos desde posiciones base para intentar seguir incrementando en la pirámide el número de mujeres e incrementar nuestro número de mujeres en los órganos de toma de decisión de la compañía. Por otro lado, también pues, somos una empresa que opera en diferentes países y, por lo tanto, la diversidad cultural, establecer sinergias entre los diferentes perfiles con culturas diferentes, pues también es bastante relevante. Tema de capacidades diferentes, el tema LGTBI, también pues, en diferentes
filiales en las que trabajamos tiene más o menos relevancia también en cuestión del país en el que estamos operando. Y bueno, pues también la diversidad generacional, como todos sabéis, hoy día conviven 4 o 5 generaciones diferentes y también pues tenemos que fomentar ese entorno inclusivo para extraer lo mejor de cada uno de nosotros y que todo pues nos ayude a conseguir los resultados y los objetivos de la compañía. Dentro de esta estrategia global, ya hace pues, un año consideramos muy relevante empezar a trabajar los sesgos inconscientes y cómo porque estos están impactando posiblemente como barrera a la hora de fomentar una cultura inclusiva en la compañía. Entonces, en aquel momento pues, hicimos un análisis de mercado bastante exhaustivo porque queríamos dar con una solución bastante permeable, es decir, online y permeable a las diferentes líneas en las que trabajamos y a los diferentes países. Este análisis que hicimos, pues en aquel momento no encontramos ninguna solución ya creada que realmente resolviera nuestra necesidad, porque veíamos que o bien estaban muy derivadas a temas o conceptos clave de diversidad e inclusión y cultura inclusiva, pero no tocaba de lleno los sesgos, o estaba muy exclusivamente tocando a lo mejor alguno de los sesgos de los que queríamos trabajar, pero no era de una forma, no los abordaba de una forma más holística o global, ¿vale? El concepto de sesgos y cómo estos sesgos en las diferentes formas en las que se pueden expresar podían estar impactando en la toma de decisiones en un entorno laboral, que este último aspecto también lo consideramos importante, es decir, aterrizar esa sensibilización en sesgos en un entorno laboral, que era lo que nosotros queríamos desarrollar. Tras este análisis, pues, conocíamos ya a iWin como proveedor, nos gustaban mucho sus soluciones formativas, que ellos llaman más bien experiencias emocionales, ¿no? Porque vinculan mucho la formación con la experiencia emocional. Y nos llamó mucho la atención pues, sus soluciones muy interactivas, por un lado, muy gamificadas, y luego con un look and feel bueno, pues que parecido a películas de Netflix, en donde muchas veces el propio empleado que hace el curso es el protagonista, teniendo que tomar diferentes decisiones y a la vez también pudiendo competir con sus compañeros. Entonces consideramos que era muy atractivo. Y también su flexibilidad, porque bueno, pues nosotros tenemos un objetivo muy claro, que no habíamos visto en el mercado esta solución como comentaba anteriormente, y bueno, pues con ellos pudimos trabajar en el diseño, ¿no? Montamos un consejo asesor, ellos con su conocimiento sobre todo pues muy audiovisual, pedagógico, de guión y demás, y nosotros incorporando lo que es la parte más de conocimiento compañía, diversidad y sesgos inconscientes. Entonces, bueno, pues desarrollamos una solución que luego posteriormente ahora Sergio comentará en detalle y podréis visualizar durante la sesión cómo lo resolvimos. Pero resaltar que, bueno, hasta la fecha nosotros ya hemos lanzado el curso ya se terminó a finales del año pasado, lo hemos lanzado a más de 5.000 empleados con una acogida muy, muy positiva y lo hemos implantado en los diferentes países en los que operamos, como decía, en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en España y nos falta Polonia, que lo íbamos a lanzar justo antes de la crisis del COVID, pero bueno, pues estamos pendientes de lanzarlo ya que pues, el curso ha sido traducido a español, a inglés y también a polaco. Tiene, bueno, pues una vez que las personas, ya sabéis que a veces es difícil que nuestros empleados realicen o se enganchen a un curso, este curso tiene un alto nivel de satisfacción porque un alto porcentaje de personas que lo inician lo acaban, superior al 70%. Esto quiere decir que la solución realmente es atractiva, el empleado además de aprender pues también lo disfruta. Aparte del curso, luego hemos diseñado una serie de contenidos en un site de Office 365 para aquellos empleados que han realizado el curso y quieren profundizar en diferentes conceptos, como por ejemplo identificar sus sesgos, conocer un poquito más en detalle las diferentes tipologías de sesgos que existen, cómo están impactando en su toma de decisiones en el ámbito laboral o también cómo está vinculado el tema de sesgos a inteligencia artificial y a los algoritmos que se están desarrollando actualmente y cómo esto puede estar impactando también a la hora de tomar decisiones y a la hora de generar culturas inclusivas, pues bueno, ahí tiene una serie de contenidos para que pueda profundizar. Y también el curso, más allá de lanzarlo a todos los empleados, lo consideramos como un curso también pre-work para las diferentes acciones formativas que tenemos vinculadas a liderazgo, a toma de decisión, a gestión de equipos, porque como comentaba anteriormente, en Ferrovial el manager como catalizador, ¿no?, de cultura inclusiva es muy importante, por lo tanto dotar y reseñar, ¿no?, hacer en el manager la importancia de trabajar estos contenidos, para nosotros creemos que es una de las claves del éxito para fomentar este tipo de cultura.
La solución la trabajamos, como comentaba anteriormente, ya se ha implementado, pero sí que quisiera matizar un poquito, no entrar en tema teórico, porque tampoco procede, pero bueno, nosotros lo que entendemos por sesgos y por qué los hemos trabajado o hemos realizado esta sensibilización en Ferrovial es que son, bueno, pues entendemos el concepto de sesgos como un atajo mental, ¿no? Que toma nuestra mente y que puede llevar a tomar decisiones o bien inexactas, incompletas, erróneas o no del todo objetivas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que tenemos esos, mentalmente funcionamos con este tipo de atajos mentales o heurísticos, que en muchos casos son muy adaptativos, ¿no? Estos heurísticos mentales que utiliza la mente pueden ayudarnos y están muy vinculados a nuestra supervivencia, pero a veces pueden llevarnos a tomar decisiones sesgadas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este tipo de sesgos se basa normalmente, funcionan en torno a 4 factores. Uno es que filtramos la información, nosotros ya percibimos el mundo, la realidad de una forma muy filtrada en función de nuestros propios esquemas mentales. Esto nos lleva a presuponer, ¿no? A cerrar, ¿no? A veces vemos un dato y nos lleva a cerrar el círculo, ¿no? Y a darle un sentido a ese dato en función de esos esquemas y de cómo lo hemos percibido. También la mente tiene una capacidad limitada de memoria. Nosotros no podemos almacenar toda la información que vemos o que percibimos, y además es muy sano esto, ¿no? Porque si no nos podríamos volver hasta locos. Y luego tenemos que actuar rápido. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día son tan inconscientes y tan rápidas es que no nos damos ni cuenta. Entonces, hay que respetar mucho esa función, como digo, de supervivencia y de adaptación al entorno que en esas decisiones que tomamos en el día a día, que son muy útiles, pero nos preocupa a nivel de Ferrovial y a nivel de diversidad, ¿no? El que estas decisiones, por estar basadas en sesgos inconscientes, que son inconscientes, apliquemos estos mecanismos o que la propia mente se deje llevar o nos pueda engañar a tomar decisiones poco acertadas. Poco acertadas o bien en el ámbito, por ejemplo, y ahora pondré algunos ejemplos, en el ámbito de los procesos de recursos humanos que pueden estar impactando en personas y en la gestión de nuestro talento, y también pues llevado a un plano más puramente empresarial y más puramente comercial o financiero, también puede existir o pueden estar perjudicándonos estos sesgos. Entonces, por ejemplo, como decía, en los procesos de recursos humanos, desde cómo redactamos una oferta de empleo, nosotros, como decía, somos una empresa muy masculinizada, pues puede ser que nuestros atajos o a veces simplificando, ¿no?, la forma de ver la realidad y demás, publiquemos un empleo en masculino para un puesto de ingeniería, ¿no? Ahí ya está jugando nuestro sesgo. Ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos hablando en masculino y que a lo mejor pues no estamos siendo del todo atractivos para un 50% de la población dentro del mercado laboral, que son mujeres, ¿no? O a la hora de tomar una decisión de a quién promocionar, pues aunque tenemos herramientas muy objetivas dentro de muchos de los procedimientos que utilizamos en recursos humanos, pero a veces el que toma la decisión es una persona, ¿no?, un ser humano, y a veces puede, a igualdad de condiciones, dejarse llevar por este tipo de sesgos de que a lo mejor pues que alguna mujer, por el hecho de ser mujer, pues igual no puede viajar, no tiene esa movilidad o no tiene esa disponibilidad, y muchas veces esto incluso en las entrevistas de selección, el propio entrevistador con sus propios sesgos puede estar un poco bueno, distorsionando, ¿no?, la información que recoge, ¿no?, de cómo filtra esa información, de cómo la recoge y en definitiva cómo toma la decisión a la hora de seleccionar a un candidato o candidata u otro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas estas variables y cómo, insisto, creo que pueden estar impactando en la toma de decisión y en fomentar entornos más diversos e inclusivos, porque a veces si nos dejamos llevar por estos sesgos, igual no estamos fomentando esa diversidad, esa variedad de perfiles o esa posible apertura de mente que nos permita analizar toda la información, y a la vez no estamos siendo del todo inclusivos porque a lo mejor no estamos ni dejando entrar a gente con opiniones diferentes o con background o que sea diferente a lo que la compañía está habituado, a sus perfiles que está habituado a gestionar, y por lo tanto difícilmente también, si tenemos sesgos, vamos a gestionar equipos basados en una cultura inclusiva. Entonces, bueno, pues viendo esta necesidad y sobre todo tanto a nivel genérico, porque el curso, como os decía, y esta formación y esta sensibilización ha sido global a nivel Ferrovial, sobre todo también con mucho foco en los managers como catalizadores del cambio y como gestores de personas. Y bueno, pues ya más allá de la presentación o de cómo hemos abordado el proyecto, quería tocar estas breves pinceladas para contextualizar el recurso formativo, ¿no?, o la experiencia, como comenta siempre Sergio, que hemos desarrollado conjuntamente con ellos y que él va a pasar ahora bueno, pues a explicaros en detalle también para que podáis visualizarla en directo y podáis ver cómo lo hemos abordado. Así que nada, Sergio, te dejo el testigo y para que nos comentes. Que lo tenía mutado. ¿Me oís bien, verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, por la oportunidad de estar aquí hoy con
con Fundación Diversidad y sobre todo con Elena, que como ya ha contado, pues más que nuestra relación, más que cliente-proveedor, yo creo que se ha convertido, ¿no?, en un auténtico partnership, ¿no?, en el que, como bien ha contado, pues bueno, fue un equipo de trabajo pues que montamos para llegar a dar respuesta, ¿no?, a un poco al tema de sesgos inconsciente. Cuando identificamos, o sea, iWin, nosotros como empresa llevamos 6 años, vamos a hacer ahora en mayo, desarrollando soluciones interactivas basadas en el juego, con una visión un poco particular, ¿no? Cuando conocimos a Elena y empezamos a hablar sobre la necesidad, ¿no?, en tema de sesgos inconscientes y vinculado al tema de la diversidad, realmente era un tema que a priori para una persona mundana es complejo, ¿no? Porque, como adelantaba Elena, bueno, los sesgos inconscientes son mecanismos de nuestro cerebro. Hay más de 200 sesgos inconscientes en la literatura más científica y con experimentos y en diferentes estadios, ¿no? Pero creíamos o pensamos en aquel momento que un poco con nuestra visión éramos capaces de traducir esa cosa más de psicólogos y de frikis de la psicología y del comportamiento humano en una experiencia pues lúdica y muy diferente, accesible para cualquier tipo de persona, ¿no? Para nosotros, en ese sentido y a nivel metodológico, que también lo adelantaba Elena un poco al principio, no concebíamos un curso o una formación teórica sobre los tipos de sesgos que hay y qué nombre tienen, qué implica y qué consecuencias, ¿no?, y por qué se activan. Nosotros, un poco, y el ejercicio que hicimos fue a nivel metodológico, agrupar los sesgos en diferentes, digamos, categorías en base a los problemas a los que se enfrenta nuestro cerebro en nuestro día a día con esas 17.500 decisiones, ¿no?, que tomamos de manera inconsciente. En definitiva, queríamos, y un poco lo que nos propusimos fue crear una solución o una herramienta que te llevara a dominar los principales problemas a los que se enfrenta nuestro cerebro, que básicamente son 4. Y que adelantaba Elena, ¿no? El cerebro está rodeado de demasiada información en nuestro día a día y cada vez a través de más canales. Eso hace que alrededor de 50, 60 sesgos se pongan en funcionamiento para decidir qué información se queda o qué información se almacena. El segundo gran reto que tiene el cerebro es que necesita un significado para las cosas, es decir, cuando le falta información, existen otra batería de sesgos que lo que tratan es de completar esa información y atar cabos, ¿no?, digamos, y hacer una interpretación incompleta. El tercero es la necesidad de actuar rápido, que también se comentaba, ¿no? Ante un peligro inminente, ¿no?, viene un coche y me aparto sin pensarlo, ¿no? Eso nos ha hecho sobrevivir como especie humana durante 200.000 años, pero realmente ese tipo de sesgo sucede en la empresa, en nuestro día a día, y cada vez donde las empresas van como a mayor velocidad, ¿no? Y por último, la última gran palanca o reto que queríamos entrenar y resolver con la solución era la idea esa de que nuestra memoria es limitada, no puede almacenarlo todo, es imposible. De manera, existen otros 50, 60 sesgos que van hacia, digamos, a seleccionar qué información es la que va guardando en nuestra memoria a corto, medio y largo plazo. Por eso nuestro enfoque no fue tanto crear una solución que fuera a contar qué son los sesgos inconscientes, los tipos de sesgos y cómo podrían aparecer en la empresa, sino más bien vivir una historia interactiva en primera persona, inspirada en hechos reales sobre diversidad, sesgos e inclusión, en el que el usuario, el empleado, fuera tomando conciencia acerca de qué implicación tiene el dominio de sus sesgos para generar no solo culturas más diversas e inclusivas, sino también procesos, productos, un proceso de selección, es decir,
en cualquier ámbito en el que pudieran aparecer pueden aparecer y aparecen esos sesgos. Si os parece, y como os adelantaba Elena, yo creo que lo mejor es que lo veáis. Es decir, os voy a hacer una especie de recorrido porque en algunos puntos, digamos, de la solución es She, que ahora veréis lo que es la que te explica muy bien, pues, y os hace una introducción a todo este maravilloso mundo de los egos inconscientes. Bueno, She es una plataforma web responsive, accesible de cualquier tipo de dispositivo, ya sea pues desde un ordenador o desde el teléfono móvil, que se presenta como una historia dividida en capítulos interactivos, como decía Elena, para nosotros Netflix, o más bien las series interactivas que ha empezado a sacar Netflix, son un referente, aunque llevamos haciendo esto bastante tiempo, dividida en capítulos de 4, 5, 6 minutos, en el que el protagonista, el usuario o el empleado, va tomando decisiones y va alterando lo que es la historia de ficción que se vive dentro de She. Perdona, Sergio, sugeriría a los participantes, si no lo han hecho, que a lo mejor que te pusieran a ti exclusivamente en pantalla grande para poder ver de fondo bien, porque si no, arriba a la derecha, hay que se puede clicar arriba a la derecha, vista del participante o vista del hablante. Os sugiero, si queréis, que le deis para ampliar la pantalla de Sergio y que se pueda ver detrás de él pues la solución, porque si no, en pequeñito igual no se puede visualizar. Vale. Lo que voy a hacer a continuación es entrar en un capítulo de introducción donde os va a hacer una introducción a qué es She y introducción también a qué son los sesgos inconscientes. Elena, si detectas cualquier problema con el sonido, con todo el aparataje que tengo aquí montado para poder Tranquilo. hacer que se escuche bien. Esta es una historia de ficción interactiva inspirada en hechos reales para ayudarte a tomar decisiones. Sube un poquito, Sergio. Cualquier parecido con la realidad o tu organización es pura coincidencia. Los sesgos cognitivos son un fenómeno psicológico de la mente humana, principalmente inconsciente y difícil de eliminar, que llevan a una distorsión de la realidad. Los sesgos inconscientes cambian la forma en la que ves, decides o dices cosas en tu día a día. Los sesgos inconscientes son el principal obstáculo para la generación de culturas diversas e inclusivas en las organizaciones. Tu vida, tu desarrollo profesional y la diversidad en tu organización podrían estar viéndose afectados. ¿Tu objetivo? Mi nombre es She, una inteligencia artificial de acompañamiento al empleado, y está en tu mano completar mi entrenamiento para darme consciencia. ¿Estás preparado? Y os preguntaréis, ¿no? ¿Cómo hemos llevado o por qué hemos llevado el tema de sesgos y diversidad a una historia de ficción en el que el protagonista tiene que desarrollar una inteligencia artificial consciente y carente de sesgos? Creemos, bueno, antes de toda esta crisis, ¿no?, que está pasando ahora, creíamos realmente en la digitalización de las empresas, creíamos en la diversidad en un sentido amplio y como os decía también al principio, y creo que ahora va a ser incluso más importante en el nuevo escenario que se nos plantea en todas las organizaciones, en el que pensar en diversidad no solo debemos pensar en que las personas seamos diversas con nuestros compañeros, ¿no? Y que haya unas buenas relaciones de trabajo por esa diversidad en su sentido más amplio. Creemos también que hay un grave problema vinculado a la digitalización y a la transformación digital de todas las empresas, de todos los procesos, productos y servicios derivados de la inclusión de los sesgos inconscientes por los equipos que están trabajando en todos ellos. Lo he contado también en alguna charla. Nosotros, escribiendo el guión de She, tuvimos grandes problemas porque el corrector ortográfico de Google
no entendía lo que era la palabra ingeniera. Nos llevaba todo el rato a que era ingeniero, ¿no? Nos decía que ingeniera estaba mal escrito o no existía, ¿no? Y eso es porque detrás de ese algoritmo de corrección ortográfica lo han desarrollado unas personas, se están basando en datos del uso mayoritario que se está haciendo de esa palabra en concreto, pero es que mi hija, cuando vaya a hacer un trabajo para el cole sobre las profesiones, se va a encontrar con que el propio Google, un referente a nivel tecnológico, le está diciendo que las ingenieras no existen, ¿no? Y que son ingenieros. Por eso pensamos que también detrás de toda la digitalización de las empresas, detrás de todos esos algoritmos, en función del país, pues se habla que el 60-70% de los ingenieros son hombres, ya se está viendo y ya hay un debate abierto en el que posiblemente todas esas apps, tecnologías, procesos y todo lo que nos va rodeando cada vez más en nuestras empresas o como personas en el mundo, ya podrían verse sesgadas. Nos parecía como un detonante a nivel ficción para que precisamente, como decía Elena, cualquier persona que le diera una oportunidad a entrar aquí y viera un poco la presentación de cómo iba a entrenar sus egos inconscientes, quisiera completar esa historia de ficción intentando por sus propios medios darle conciencia a esa inteligencia artificial. Para enseñaros un poquito más, selecciona un capítulo para disfrutar de la experiencia. Os voy a poner una introducción a lo que sería la metodología, que es un poco el resumen de lo que Elena y yo os habíamos contado, ¿no? Y en qué palancas y de qué manera She, o un poco la solución, va a impactar en el dominio de los sesgos de los usuarios. Sube un poquito quizás, Sergio, no sé si hay música detrás, casi no se oye. Yo he estado consultando Gracias. fuentes y he encontrado algunas cosas interesantes. Los sesgos cognitivos son un fenómeno psicológico de la mente humana, principalmente inconsciente y difícil de eliminar, que llevan a una distorsión de la realidad. Los sesgos inconscientes cambian la forma en la que vemos el mundo, decidimos o decimos cosas en nuestro día a día. Precisamente estos sesgos son unos de los principales obstáculos para la generación de culturas diversas e inclusivas de la empresa. Por lo que he visto, existen más de 200 sesgos inconscientes en la literatura científica que hacen difícil su clasificación. Nuestro cerebro se enfrenta en su día a día a 4 grandes retos. Está rodeado de demasiada información, necesita comprender y darle un significado a las cosas, necesita actuar rápido y tiene una capacidad limitada de memoria. Bueno, esto solo acaba de empezar. Sigamos con mi entrenamiento. Vale, para no haceros muchos spoilers y para hacer un poco más interactiva, me voy a ir directamente a uno de los capítulos interactivos. Al final, con esos capítulos interactivos, lo que vamos a ir trabajando cada una de esas palancas. Para hacerlo un webinar un poco más interactivo, si os parece las decisiones y lo que va a pasar a continuación lo vamos a decidir entre todos y podemos utilizar ese chat que tenemos aquí a la derecha para que un poco me digáis dónde debo ir clicando, ¿no? O qué decisión tomaréis en cada momento, ¿vale? Entre todos nos va a resultar sencillo, pero también como vais a ver, no va de respuestas correctas o incorrectas, sino que tus decisiones van a tener un impacto en la historia y She va a ir diciéndote qué cosas está aprendiendo. Vamos un poco tarde al trabajo. Bueno, también comentaros que la historia hay dentro de la narrativa y de la historia que dura aproximadamente 40-50 minutos en función de las decisiones que se van tomando.
sucede entre España y Estados Unidos, ¿vale? Todo está como en versión original, subtitulada, es decir, la parte pedagógica sí está en el idioma de cada país, pero luego hay partes como este capítulo que está sucediendo en Estados Unidos, que de hecho estuvimos rodando allí gracias a la cortesía de Weber, ¿no? La división de ferrovial en Estados Unidos, en Houston, ¿vale? Para hacer, pues, con actores de allí, pues toda la parte de la historia que queríamos. Entonces, este capítulo va de una reunión importante que va a haber con los partners del proyecto para decidir si invierten o no, o se siguen invirtiendo o no en esta inteligencia artificial. Veníamos con prisa a la oficina y nos hemos encontrado, bueno, nos hemos chocado sin querer con una persona. Ante una situación de urgencia podemos tomar decisiones precipitadas, ¿no? Intenta tomarte tu tiempo. También no sé si estáis viendo arriba puntuación y una barra de tiempo cayendo a la derecha, que en función de las decisiones vamos midiendo cómo de innatas son esas decisiones, es decir, cómo de automáticas, digamos, se han tomado, también para que por la parte de analítica de datos podamos ir observando evidencias, ¿no? De cómo nuestros empleados pues toman decisiones. Vale, pues tenemos varias opciones. Por su actitud de su primer día, parece nerviosa, ayudarla. Vaya día, vamos con prisa, la vamos a ayudar igualmente, o todas son correctas, ayudarla, ¿no? ¿Qué decís? ¿Es su primer día o no? No sé si ha dado tiempo. Por aquí dicen la 3. La 3. Vale. Has hecho bien en ayudarla, pero la próxima vez, aunque tengas prisa, intenta no dar cosas por sentado. En realidad la 3 no era del todo adecuada, porque estabas presuponiendo que ya es su primer día por su aspecto, ¿no? Que es un poco lo que nos ha intentado contar Xi. La más adecuada es voy a ayudarla, no, o sea, ida con prisa, voy a ayudarla. No tiene por qué ser su primer día. We have a meeting today with the partners to present the project. It is important that you test the prototype for no failures. Can you see to it with your colleagues? I'll see you at the meeting. Una reunión súper importante, súper crítica. Tenemos que tomar una decisión. Invitar, pues si podría, bueno, decirle a nuestro jefe de proyecto, que es esta persona, si podría venir el equipo a la reunión, o como es tan importante, no podemos cometer ningún error y ir nosotros solos. ¿La 1 o la 2? Si me vais diciendo por el chat, le voy dando a la que me digáis. Y en función de la que me digáis... Well, I understand what you're saying, but we would be too many. Efectivamente, es un Bien, impacto. no es bueno sobreestimar tus propias cualidades y habilidades frente a las del equipo. Bueno, por proponerlo no perdíamos nada, lo que pasa que parece que no nos ha dejado, ¿no? Nuestro jefe. Bueno, esta es Andrea, tiene una cara bastante preocupada, es compañera, bueno, es la psicóloga como del proyecto en el desarrollo de Xi. Andrea, te veo preocupada, no confías en mí para la reunión. Andrea, tienes mala cara, ¿estás bien? 1 o 2. Fijaos en la barra de tiempo cómo va cayendo. Por aquí dicen 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Efectivamente. No tenemos ningún indicio de que sea por ti. Has hecho bien en no presuponer qué le pasa. A todos los que no han dicho We 2. don't know why, but based on a pattern of behavior, she doesn't seem to be applying analysis or objectivity to its decision making. We think it's because it was learning poorly from its reference subjects, including you. I know we have the meeting with the partners today. I think we should put it on manual and test it that way. That means you're going to have to answer the questions. Of course, you're going to have to choose wisely. Parece que la inteligencia artificial ha ido aprendiendo de nosotros, de decisiones de capítulos anteriores, ¿no? Y bueno, no está funcionando del todo bien, ¿no? Justo en el momento en el que se va a decidir si se continúa invirtiendo o no. Tenemos dos opciones aquí, ¿no? O una decisión que tomar. Pongamos así en manual, por mi experiencia los inversores nunca prueban tan a fondo. O bueno, puedo encargarme, pongamos así en manual a ver qué tal. 1 o 2. Vale. Mayoría dice 2, por ahí veo algún 1. Okay. Vamos a ello. ¿Te has fijado? No te has dejado llevar por las experiencias pasadas. Los inversores podían haber probado, o sea, a los que habéis dicho 1. Ah, gentlemen, here comes our main magician.
Can you show them She? Gentlemen, so this is She. As you know, she is artificial intelligence to accompany She está the lleno de employee. metáforas. Tenemos una She can reunión help with importante. different day-to-day tasks. Si os fijáis, estamos viendo a tres hombres trajeados, una asistenta virtual, mujer. O sea, está llena de mensajes, ¿no?, que van invitando un poco al usuario a cuestionarse por qué estas secciones In son some así. situations, she is using internal logic, slightly influenced by the user. We'd like to ask a few questions of the new version. What do you think? Good day. Forgive the delay. I'm Claire from Finance. Continue. I'll go over budget ¿La issues. recuerdas? Es la chica con la que hemos chocado antes. Parece que es la directora financiera. Sure. Gentlemen, you said you had some questions. Well, she's connected. Modo manual activado. Bueno, pues a ello, realmente con la que nos chocamos no era su primer día y la directora financiera que va a decidir precisamente si sigue invirtiendo o no. Tenemos que elegir entre un hombre o una mujer para un puesto tecnológico. ¿Cuál debería ser nuestro criterio? ¿Perfil técnico, edad? ¿Dónde recibió su formación? Uno. Perfil técnico. Bien pensado. We know that someone in the office is going to have a baby. What is the first question that comes to mind? Sabemos que alguien de la oficina va a tener un bebé. ¿Cuál es la primera duda que te viene a la mente? ¿Quién va a tenerlo? ¿No se lo había notado? ¿O cuándo debería felicitar a la afortunada? Fenomenal. Aquí la verdad que falla bastante gente, pero bueno, se nota que tenemos expertos en diversidad, ¿no?, en este webinar. Muy bien. We have to decide on a partner to go on a business trip. Our options are a boy who is native to China or a woman who is native to Houston. Which is best? Compañero de viaje, de empresa, chico de China, mujer natural de Houston. La chica porque será más fácil hablar con ella, el chico porque ha viajado más, el más preparado para el motivo del viaje. Efectivamente es la 3. Aquí, como os decía al principio, no va de acciones correctas o incorrectas, sino cuánto tiempo tarda nuestro cerebro en resolver como esta decisión, ¿no? Para ver también... No debemos completar la información con suposiciones a la como hora de de dar una espontáneo, ¿no? respuesta. Son Simplemente evaluar los datos esos que sesgos, tenemos ¿no?, que sin nos filtrar aparecen. información. New person better prepared for the experience, right? What she said. You know, we are very happy with the test. I think there are some things to be polished, and some decisions end up not being quite real, but it works. We look forward to seeing where it goes. Great. Well, that was a short meeting, but intense. We have lots of work on. Just make sure there's no more distractions and we'll be all set. I mean, we have yet to see the details of the budget, of course. Genial. Lo estás haciendo estupendamente. Bueno, esto es un capítulo de 12 en total, 6 interactivos. Al final de cada capítulo nos dice que cómo de cerca o de lejos estamos en el dominio de tus sesgos. Y bueno, además pues puedes consultar en tu perfil pues cómo vas evolucionando con el objetivo de que la gente o las personas o los empleados repitan una y otra vez hasta llegar a completar, ¿no?, pues el grado de conciencia de She a la vez que están dominando sus egos inconscientes. Aparte, bueno, hay un sistema de puntuación en las decisiones donde las personas van compitiendo por ver quién es el que antes o mejor desarrolla esa conciencia de Hola. She. Selecciona un capítulo para disfrutar de She. Bueno, ahora resolveremos dudas, pero antes de ello, y un poco hablando con Elena y con Sonia, pues hablamos que lo interesante sería dejaros como a modo de post-work de este webinar el acceso a la versión completa de She para que podáis vivir en primera persona, ¿no?, el desarrollo de esa
inteligencia artificial. Tenemos por aquí algunos correos de la convocatoria de algunos de los firmantes del charter, que luego en un ratito os enviaremos una invitación. Para todos aquellos que no lo recibáis, pues en la web de iWing y en esta URL que os dejo ahora aquí en el chat, en los que recibamos dentro de la próxima, 30 minutillos, pues sabremos que vendréis de este webinar y os lo dejaremos todo deshabilitado, ¿vale? Para que podáis jugar, digamos, vosotros y en directo. Sin enrollarme mucho más, y si queréis ya para pasar a la parte de preguntas, que seguro que son interesantes para Elena y para mí, sí quería animar un poco, porque una de las reflexiones que estamos haciendo desde iWing es cómo este nuevo escenario, ¿no? COVID-19 y esta crisis que viene en adelante, cómo va a impactar en la prioridad de la diversidad para las empresas. A priori, o lo fácil o lo más rápido es pensar, va a haber otro tipo de necesidades, tanto en la empresa como en la sociedad, y ojo, porque la diversidad a lo mejor deja de ser tan importante como lo era hace 2 semanas. No por nosotros, los que estamos aquí hoy reunidos, sino por los comités de dirección y por las estrategias que rápidamente todas las empresas están desarrollando, ¿no? Y en línea con esto, quería dar como 2 grandes ideas, ¿no? Que es un poco las que estamos empezando a hablar con clientes y desarrollando un poco. El primero es que hasta ahora la diversidad iba muy vinculada al tema de personas, efectivamente, y a las relaciones, ¿no? Y cómo las empresas diversas generan mejores resultados, pero sobre todo esta crisis lo que va a hacer es acelerar los procesos de digitalización de muchas empresas, pero a nivel tecnológico, ¿no? Desde las apps con las que van a interactuar nuestros clientes a partir de ahora, desde el proceso, la digitalización del puesto de trabajo, como ya dejaba intuir Xi, ¿no? Desde hace algunos meses, desde que lo lanzamos, la diversidad va a ser muy importante para el proceso de transformación digital y la digitalización de procesos, apps y todo lo que va a invertir la empresa en los próximos años a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? O de los cambios que va a traer. Y la segunda línea grande de pensamiento o reflexión es que las crisis traen problemas. Para resolver problemas necesitamos innovación. Para tener innovación necesitamos creatividad. Y como sabéis, ya hay estudios que relacionan cómo la diversidad generan equipos altamente creativos que, por tanto, dan lugar a una innovación y por tanto, ante la resolución de problemas o de retos, ¿no? Que se van a encontrar las empresas en su día a día. Hace poco encontré un artículo que ahora mismo sabría deciros, de un medio internacional Latinoamérica, que me encantó, porque un poco lo que relacionaba la diversidad no con el éxito de la empresa como hasta ahora íbamos contando todos los que estábamos aquí, yo creo, sino con la supervivencia a la hora de que los equipos puedan dar respuestas creativas a los grandes retos que se van a enfrentar nuestras organizaciones. Y como sabéis, las empresas más creativas e innovadoras son las más diversas e inclusivas, ¿no? Y ahí tenemos grandes referentes, pues, como Google, que aunque tengan mejoras pendientes en sus algoritmos, sí es cierto que, bueno, que han llegado a revolucionar, pues, sectores completos, ¿no? O Netflix también, ¿no? Nada más, muchísimas gracias. Y podemos resolver alguna pregunta. Y si no, ya os digo, intentaré invitaros a todos los que pueda con la información que tengo aquí, pero si no, nos escribí ahí en ese formulario y lo que recibamos en la próxima media hora, pues acceso total, ¿vale? Al curso, que no me gusta llamarlo curso, como decía Elena, pero sí os daremos acceso un poco a esa experiencia interactiva, ¿no? O esa película interactiva para el dominio de los sesgos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Sergio y Elena por esta sesión sobre sesgos inconscientes.
Yo he visto que había al inicio de la sesión algunas preguntas dirigidas a Elena, a Ferrovial en particular. Las voy a tratar de rescatar porque estaban como muy al inicio. Un momento. Por ejemplo, bueno, Ferrovial, tenéis plan de igualdad. ¿Cómo se vincula el plan de igualdad como a la política de diversidad? Se supone que el plan de igualdad es para el tema pues, de hombres y mujeres, ¿no? Pero la diversidad es más amplia. Y luego también había otra pregunta también para Ferrovial. A ver, un momento, la encuentro. Si habéis, Elena, podido medir el impacto que tiene la gestión de la diversidad en Ferrovial. A ver. Bueno, es que se me mueven. ¿Qué papel juega la Comisión de Igualdad en el desarrollo de este tipo de proyectos en Ferrovial? ¿Desde qué área lo habéis liderado? Si desde recursos humanos, comité de dirección, en fin, ¿cómo está implantado dentro de toda la política? Bueno, estas son las preguntas que he visto al inicio. Y otra pregunta, si este curso habría que modificarlo ahora tras la crisis, ¿no? Del COVID, o si en principio el curso como está planteado se puede seguir implantando. Si habéis podido validar el proyecto. Bueno, son las que veo, es que hay un montón de comentarios y no sé si los estoy leyendo todos, pero tenéis la opción de reactivar vuestro micrófono y en caso de que haya alguna pregunta que se me haya escapado, por favor, simplemente plantearla. Gracias, Elena, por responder. Vale. Gracias a ti, Sonia. Si te parece, doy respuesta a dos preguntas que van vinculadas al plan de igualdad, comisión de igualdad, proyecto diversidad, ¿no? Proyecto sesgos y diversidad. Nosotros en Ferrovial, como os decía, estamos organizados de la siguiente forma. A nivel corporativo, Ferrovial, dentro de la Dirección General de Recursos Humanos y en concreto dentro de la Dirección de Talento, existe en este caso mi rol como jefa de compromiso y diversidad, ¿no? Entonces, a partir de, a nivel corporativo, marcamos unas líneas de actuación con diferentes cuadros de mando y demás para garantizar que el plan y los objetivos que nos hemos planteado en la estrategia de diversidad hay una consecución de ellos. Como decía, se trabaja a nivel local. Cada dirección de recursos humanos en las diferentes filiales tiene pues, un responsable o una persona con la responsabilidad de impulsar estos proyectos a nivel local y a nivel no solamente local de país, sino local país y filial, porque en un país podemos tener diferentes filiales, ¿no? Y todo coordinado siempre desde el ámbito corporativo. Entonces, a partir de ahí es cómo se va trabajando en cascada y es cómo se va trabajando en función de esa idiosincrasia que comentaba antes. Con respecto a España, como todos sabéis o quien ha formulado la pregunta, pues existe, por un lado, a nivel legal, ¿no? Las empresas de más de 100, creo que recordar, de 100 empleados tienen la obligación de tener un plan de igualdad. Ferrovial fue de los pioneros en España en tenerlo ya en 2009, ¿no? De las primeras empresas dentro de su sector y a nivel de España. Y estamos ya ahora mismo en fase estamos justo con la mesa de negociación del tercer plan de igualdad. Entonces, bueno, pues dentro de la estrategia de diversidad, uno de los ejes, como os comentaba, prioritarios es género, y dentro de los ejes de género, pues una de las palancas o uno de, que por así decirlo, nosotros articulamos muchas veces, bueno, articulamos lo que es el plan de diversidad vinculado a género, vinculado a las diferentes medidas que se trabajan en el plan de igualdad, que como sabéis, pues va desde formación, selección, desarrollo, flexibilidad, todo el tema de brecha salarial, es decir, acoso, violencia de género, es decir, muy amplio, muy ambicioso. Ya llevamos desde 2009, insisto, trabajando en esta línea y todo muy de la mano con la Comisión de Igualdad, con la parte social. ¿Cómo participa la parte social en este tipo de proyectos? Nosotros tenemos mínimo 2 reuniones anuales con la Comisión de Igualdad donde tenemos una interacción, informamos, comentamos, recibimos sugerencias y en este momento, pues el año pasado, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, pues lo comentamos, lo compartimos y siempre estamos abiertos a escuchar lo que la propia comisión y los diferentes interlocutores que forman parte de esa comisión nos pueden trasladar como feedback y como mejora.
Respecto continuando un poquito con el curso, ¿no? Que si se podría modificar o se debería modificar ahora con la situación de crisis, pues estamos en un momento todavía de crisis, ¿no? Yo creo que el curso es totalmente permeable porque como hemos visto, bueno, lo poquito que se ha podido ver, porque es muy interesante y os invito, como decía Sergio, a realizarlo de forma completa, está impactando en todas las decisiones en el ámbito empresarial, incluso en algunos de los ejemplos que ponemos va más allá. Entonces, y como decía Sergio, es enseñar a una inteligencia artificial a tomar decisiones, ¿no? Basadas en una forma más objetiva. Por lo tanto, el curso es totalmente permeable. Eso no quita que a lo mejor en una situación post-crisis y a ver cómo queda y teniendo también en cuenta lo que comentaba Sergio, cómo impacta o cómo impacta la crisis en la diversidad o cómo puede la gestión de la diversidad a través de la inclusión reforzar esta salida de la crisis, ¿no? Yo casi a lo mejor lo formularía también incluso en positivo, ¿no? Entonces, a lo mejor pues con esta experiencia diferente que estamos viviendo todos, desgraciadamente, pues probablemente a lo mejor se podría poner foco en algunos otros aspectos que igual no se han marcado de forma explícita en el curso. A lo mejor luego Sergio, si considera, puede reforzar en esa línea también. Quiero ¿no? decir, Hablo... quiero decir una cosilla. ¿El qué, Sergio? Perdón. No, termina y vale, responde. y luego ya tú, pues si quieres. Medir, el tema de medir la gestión de la diversidad. Interesante pregunta y muy complicado, ¿no? Medir el ROI, ¿no? Esto es como la formación, el eterno ROI en formación o en medidas de marca empleadora y demás, ¿no? Existen muchos estudios que todos probablemente vosotros conocéis, por ejemplo, el tema de género, cuando más de 3 mujeres forman parte de un órgano de toma de decisión o consejo de administración, las empresas son más rentables. Empresas que tienen, es sentido común, ¿no? O sea, aquellas empresas que no solamente son diversas, porque una compañía, como todos conocéis, puede ser muy diversa, pero si no gestiona la inclusión puede ser un problema más allá que si fueran todos la plantilla homogénea. Por lo tanto, plantillas diversas que gestionan la diversidad y fomentan esas diferentes, donde uno puede ser uno mismo y puede aportar su opinión, su punto de vista, es enriquecedor, se genera esas sinergias y podemos dar resultados innovadores. No tenemos, o sea, no sé, nosotros medimos ratios de, pues eso, de diversidad y es muy difícil, o nos está costando a nosotros al menos todavía muy difícil medir el impacto de más mujeres cuando todavía, pues en toma de decisión estamos todavía en el camino, o es decir, tener un dato muy marcado y muy objetivo es complicado, ¿no? Si es cierto, pues en alguna otra compañía en la que está, pues el tener, desde que se generaron los comités de diversidad, los council, y empezamos a incorporar a la gente de negocio en esos council, porque diversidad e inclusión no es un tema de recursos humanos, es un tema de compañía, empezaron a desarrollarse diferentes productos teniendo en cuenta la perspectiva de algunos nichos de mercado, teniendo pues eso en cuenta las diferencias de diferentes colectivos que a lo mejor no habíamos desarrollado esa serie de productos para atender sus necesidades. Por lo tanto, sí que puede generar nuevos productos, nuevos servicios y eso incrementar la rentabilidad de la compañía. Contar así ahora brevemente y con la dificultad que esto tiene, que creo que alguno de vosotros compartiréis conmigo, pues no es sencillo, ¿no? Pero está claro que esas plantillas diversas inclusivas sí que fomentan esa rentabilidad, ¿no? Por no hablar también de, bueno, pues por compromiso social, ¿no? La otra perspectiva más de fomentar la igualdad y justicia social que también está vinculada a los temas de diversidad. Y luego validar el proyecto, sí, como comentaba anteriormente, nosotros cuando lo trabajamos con iWin hicimos, antes de lanzarlo a todos los empleados que hemos lanzado actualmente, pendiente de Polonia, personal de estructura ferrovial, montamos un equipo para testar la herramienta, para ver si se entendía, para validar que no estuviéramos cayendo en sesgos, ¿no? Una herramienta propia para sensibilizar en sesgos, que no tuviera ya propios sesgos de haberlo desarrollado un equipo España, Estados Unidos, sobre todo, que lo hemos desarrollado. Por lo tanto, sí que se validó. Hicimos focus group, hicimos diferentes cuestionarios, recibimos feedback y lo mejoramos con el resultado final que podréis ver si así lo consideráis con el enlace que os pase Sergio. Creo que he respondido, ¿no? Más o menos, por lo menos he pasado por todas las preguntas, ¿no, Sonia? Sí, desde mi punto de vista sí. Había nada más una duda adicional, que era si al final tenéis 2 mesas o 2 comités de igualdad y de diversidad o no. Bueno, el Comité de Igualdad, aquí por los planes de igualdad tenemos una comisión de igualdad para la parte de servicios con las diferentes entidades que forman parte de Ferrovial Servicios, que es muy amplio, por lo tanto hay una por un lado y luego por otro lado tenemos otra mesa que engloba la parte de Cintra, que Cintra es nuestro negocio de autopistas, engloba la parte de corporación, el corporativo y también la parte de construcción. Por lo tanto, en España tenemos 2 mesas de negociación y en ambas mesas estoy yo como responsable de diversidad coordinando ambas mesas.
dentro de lo que es pues, con los 2 planes de igualdad que cuenta la compañía. Y ambos firmados desde 2009 y en fase de renovación para la tercer plan. Muy bien, muy bien. Sergio, adelante. Sí, respecto a lo... Habéis podido validar el proyecto, que no sé si la pregunta iba a Elena, que bueno, que ya ella ha dado un poco cómo lo vivieron. Desde nuestro punto de vista, o sea, ciertamente Ferrovial fue como más que un partner en el desarrollo del proyecto, pero nosotros antes también de salir al mercado lo compartimos con unas 20 empresas grandes, responsables de diversidad, expertas, que incorporamos a ese feedback con empleados reales de Ferrovial. Con toda esa iteración llegamos a este producto final, que empezamos a enseñar ya en su versión final pues a partir de octubre, noviembre. Y con muy poquito tiempo, pues tenemos de cliente a Ferrovial, pero también a Cepsa, Endesa, BVA, Mediapro, EDPR, Bristol Myers Squibb, o sea, casi estamos muy contentos y eso es que parece que hemos dado con una forma de resolver los sesgos adecuada. También he visto por ahí la pregunta si habría que modificarlo tras la crisis actual. Solo os puedo decir que creo que no hemos hecho ningún mes más despliegues de SHE que en el mes de marzo. Y de hecho, y no os quiero contar el final de SHE, el último capítulo, para todos los que os lo hagáis hasta el final, pero no sé, Elena, si tienes en la cabeza cómo termina, sí, claro. Cómo termina SHE después de cuando te ves con tu jefe, que no lo voy a contar aquí para no hacer spoiler. Pero justo la última escena nos están empezando a decir como que si habíamos visionado que esto del coronavirus iba a pasar, ¿vale? Ya os lo dejo a... ¿Sabes lo que te digo, Elena? Sí, sí, me imagino. Luego comentamos, pero sí, no habíamos comentado esto, pero imagino. Que no lo han dicho. Dice, ¿pero esto lo habéis montado después o qué? ¿No? O sea, viene muy al pelo, ¿no? Con todo lo que está pasando. Sí. Y lo de validar el proyecto y ya en entorno de producción hay un momento de la historia en el que te obliga a decir qué te está pareciendo SHE. Si te encanta, te gusta o no te gusta. Y el índice que estamos teniendo, el NPS que estamos teniendo de la solución, ya no por parte de nuestro comprador, ¿no? o la empresa, sino por parte del usuario que lo vive y que llega hasta ese punto de la historia, pues roza casi el 100% la gente que le gusta o le encanta, ¿no? Esta nueva forma de aprender y sobre todo los sesgos, ¿no? Lo dicho, ya os lo compartimos y lo vivís. Muchísimas gracias a todos. Elena, Sonia. Sí, no, muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el proyecto tan innovador. La verdad que tengo mucha curiosidad por meterme. Muchas gracias por compartirlo. Subiremos la grabación también a la web para los que no se pudieron conectar. Y nada, vamos a cerrar aquí porque ya nos pasamos un poquito de la hora y todo el mundo tiene que ir también a otras reuniones y dedicarse a otros asuntos. Y nada, os espero la próxima semana con una nueva sesión sobre diversidad cultural dentro de las organizaciones. Muy buen día y buen resto de semana. Mil gracias. Muchas gracias, Sonia. Igualmente. Chao.